Buenos días a todos, soy Mateo Riveros, Marketing Analyst en ManaChanging Latam y les doy la bienvenida a la última sesión de FCO Expert Series 2026 del síntoma a la causa, un viaje a observabilidad full stack. Si estuvieron en las sesiones pasadas, o más bien si no estuvieron, eh, nos enfocamos en cómo establecer las bases de una visibilidad integral y cómo el desempeño de las aplicaciones y los servicios digitales pueden influir directamente en ella, en la experiencia del usuario específicamente. El día de hoy ahondaremos en cómo extender esta estrategia de observabilidad full stack hacia las arquitecturas en la nube. Y adicionalmente tallaremos cómo Site 24x7, la suite para entornos en nube de ManaChanging, puede ayudar en este proceso. Una vez más, Jair Andrés Segura y Diego Alejandro González, Product Specialist y Technical Consultant en FCO respectivamente, serán los encargados de guiarnos en esta última etapa de este webinar. Antes de comenzar, les recuerdo que por favor las preguntas que se hayan desarrollando a lo largo de este webinar pueden ponerlas en el icono que está a la derecha, que tiene el signo de interrogación. Ahí pueden poner las preguntas que surjan a lo largo de la sesión. Y esta grabación será enviada a aquellos que se hayan inscrito al webinar. Y también será subida a YouTube eventualmente. Entonces, por ese lado, no se preocupen. Sin más que agregar, por favor, Diego, comienza con esta última sesión del web. Hola Mateo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias y estoy muy emocionado, digamos, porque ya esta es nuestra tercera parte y nuestra última. Hemos venido, digamos, abordando lo que sería este tema de observabilidad, pasando de entornos on-premise, pasando, digamos, al tema de las aplicaciones, identificar dónde están los cuellos de botella y ya por último, como pues nosotros lo decidimos nombrar, la observabilidad cloud sin puntos ciegos, ¿sí? Aquí es donde vamos a abordar de qué manera nosotros vamos a poder tener esa observabilidad sin esos puntos que nos permiten a nosotros tener esas alertas, ¿sí? Para que nosotros digamos, ok, esto está fallando y está pasando por esto y esta razón, ¿sí? Enfocado a el servicio y al usuario con un enfoque full stack. ¿Listo? Como hemos venido ya, digamos, mirando en las dos anteriores sesiones, la visibilidad básicamente es como ese cimiento de la operación. Pero pues, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de infraestructura cloud, pues el enfoque tradicional ya se empieza como a tergiversar un poco, ¿sí? Entonces, de esta manera, hoy vamos a abordar estos temas conectando la experiencia del usuario con la infraestructura elástica que está, digamos, alojada en lo que serían los entornos cloud. Nuevamente, me presento, mi nombre es Diego Alejandro González, consultor técnico de Management para Latam y con esto vamos a dar la, el inicio de nuestro tercer webinar. Vamos a empezar como tal del servicio al usuario con un enfoque full stack, entendiendo cuál es esa estrategia de la visibilidad en entornos dinámicos y pues nosotros vamos a ser quienes vamos a presentar como tal la misma. ¿Listo? ¿Por qué los enfoques tradicionales hoy en día ya no son suficientes? ¿Listo? Al tratarse de una solución o una tecnología, una infraestructura que está, digamos, de manera dinámica, ¿sí? El escalamiento automático ya se empieza a transformar de manera efímera. ¿Esto qué nos va a permitir a nosotros? Identificar que los recursos que aparecen y desaparecen en segundos van a empezar, digamos, como a generar esa problemática. ¿Por qué? Porque ya no son entornos estáticos, sino dinámicos que nos van a permitir como esa escalabilidad a nivel de dificultad de monitoreo. Pasamos como tal a la distribución geográfica, ¿listo? Aquí vamos a poder visualizar lo que serían esas regiones donde nosotros tenemos o esas ubicaciones desde donde nosotros vamos a poder monitorear, ¿sí? Nuestro servicio web, nuestras aplicaciones, para poder identificar cómo se está comportando mi aplicación de cara al cliente en diferentes puntos estratégicos a nivel global. ¿Listo? Para identificar si puede ser o nuestro proveedor de servicios de Internet local en nuestro país o directamente es algo que está pasando de cara al backend de nuestra aplicación.
Vamos a poder tener también lo que serían las múltiples de tendencias y esos servicios de terceros, como las APIs externas, las CDNs, las cadenas de fallas, digamos que en este caso pueden ser de manera invisible, y los datos en silos, ¿sí? Aquí va a ser un punto estratégico hablar o abordar lo que serían los logs. Sí, ¿por qué? Porque pues como nosotros sabemos lo que serían las trazas, las métricas y los logs son los tres pilares por los que se basa la observabilidad para dejar como tal de tener una solución de monitoreo que simplemente me va a avisar a mí si un recurso está arriba o abajo, sino que por medio de estas tres correlacionando las mismas vamos a tener una observabilidad que ya no me va a decir qué está fallando, sino por qué está fallando, digamos, esta. Entonces aquí vamos a entrar como tal en estos tres aspectos súper importantes a tener en cuenta al momento de la observabilidad. Sin embargo, ¿por qué monitorear ya no es suficiente? ¿Sí? Básicamente, una solución de monitoreo simplemente nos va a indicar, como les mencionaba en la diapositiva anterior, si un sistema está activo o inactivo. Y pues esto a nosotros hoy en día, con base a esa necesidad de poder identificar esos puntos ciegos, pues no nos va a abordar, digamos, como esa tranquilidad que nosotros estamos esperando de una solución de observabilidad, ¿sí? Nos hacen falta unos enfoques, ¿sí? Como cuáles, como la falta de análisis de causa raíz, donde vamos a poder identificar, además de saber que ya falló, que ya hubo una novedad, el porqué de esta, ¿sí? De pronto la conexión de mi aplicación hacia la base de datos, en esos momentos habían múltiples conexiones al servidor y pues esto ocasionó, no sé, un ejemplo, que la consulta tomara un poco más de tiempo y pues a nivel de respuesta de la aplicación hacia el usuario, pues generó, digamos, como esa lentitud que una herramienta de monitoreo tradicional no me va a mí a permitir identificar. Y ya, digamos, enfocándonos hacia el tema de la nube, la complejidad de la nube, pasar, digamos, de nuestras infraestructuras on-premise a las infraestructuras cloud, pues nos va a generar esa complejidad de la nube, sí, como tal, en los entornos híbridos. Entonces ya pasamos, digamos, de una implementación de un servidor donde vamos a tener que nosotros alistarlo a simplemente con un clic poder crear, digamos, esos entornos en la nube que nos van a permitir, digamos, tener esa modalidad híbrida. ¿Listo? Adicional a eso, la sobrecarga de datos y las alertas múltiples que nos llegan, ¿sí? Es algo que una herramienta de monitoreo, pues hoy en día se nos está quedando cortas. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un periodo anterior donde simplemente nosotros esperamos a que algo fallara para entrar a solucionar esto, teníamos múltiples, digamos, como eventos, como llamadas de los clientes, oiga, mire, me está fallando esto, los tickets, la cantidad de tickets del área de soporte, pues estaba que a reventar. ¿Por qué? Porque pues nos estaban llegando múltiples tickets, así sea una sola falla, pero de todas las áreas que están trabajando en esa aplicación, van a mandar un correo y pues la mesa de ayuda me va a generar a mí múltiples alertas. Sí, entonces esto no me permitía a mí tener una visual clara de qué está pasando con estas herramientas de monitoreo. Y también pues el tema de la falta de proactividad. Sí, estas son, digamos, como que unas de las causas, porque pues son bastantes que nos permiten a nosotros identificar, porque hoy en día simplemente tener una solución de monitoreo pues no es como tal suficiente para los entornos y la exigencia que está pidiendo esto. Adicionalmente a esto, pues el tema de implementar como tal soluciones de desafío o soluciones de observabilidad nos lleva a unos desafíos, ¿sí? Porque pues digamos que no todo es bueno y pues si fuese fácil el tema de la observabilidad, todo el mundo tendría estas y pues prácticamente viviríamos en un mundo perfecto, pero no es así. Hoy en día tenemos esos desafíos de la observabilidad que nos dicen a nosotros, mira, estas empresas no han como implementado las soluciones de observabilidad por estas y estas razones. Una de las razones de nuestras empresas que encuestamos es que aproximadamente el 56% de estos encuestados dijeron que el costo de las herramientas de la observabilidad puede que sea un desafío, ¿sí? Al momento de la implementación. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar que las demás soluciones que hay en la industria puede que tengan también unos costos que me
permitan a mí identificar que ahí es donde dice las empresas, oiga, mire, no podemos, digamos, como que en estos momentos, porque no tenemos presupuestado esto para implementar una solución, on-premise o cloud. Adicional a eso, el 47% de también de los encuestados nos dijeron que las faltas de las competencias y conocimientos o esa curva de aprendizaje que toma después de la implementación de una solución es también un desafío para las empresas. Entonces, pues esto pues, nos da una visual también que hay que prepararse a nivel técnico para conocer, digamos, esos conceptos básicos y generales que nos permitan entender un poco más fácil, digamos, el funcionamiento de estas soluciones de observabilidad. Adicional a esto, el 35% de las personas encuestadas dijeron que pues hace falta una estrategia de observabilidad. ¿Qué es eso? Que no tenemos nosotros ni siquiera el mapeado qué es lo que nosotros tenemos dentro de nuestras empresas. No sé si digamos a los invitados que están acá en este webinar les ha pasado que el inventario, ¿sí? Realmente no tenemos exacto la cantidad de dispositivos, cuántos portátiles, cuántos equipos de escritorio tenemos. Entonces, empezando por ahí, no vamos a poder, digamos, cómo avanzar porque hace falta esa estrategia de observabilidad y adicional a eso, pues la recopilación ilimitada de los datos, que es lo que pues les estaba mencionando. Un 32% de las personas encuestadas pues nos dijo esto, básicamente que pues es este tema de tener como tal una información robusta hace parte de esos desafíos al momento de la implementación de soluciones de observabilidad. Y pues también el tema de las preocupaciones en materia de seguridad y cumplimiento, que de pronto esa solución que están pensando implementar, pues no cumpla, digamos, como con esos parámetros básicos a nivel de seguridad o de cumplimiento que me permitan a mí tener esa tranquilidad de decir, oiga, me voy con esta o con esta o con esta, porque sé y entiendo que esta me va a ayudar a mí a temas de auditoría, me va a ayudar a mí a tener mi inventario actualizado, me va a ayudar a mí a tener, digamos, como esa trazabilidad o poder visualizar el performance de toda mi infraestructura. Estos son básicamente las 5 principales razones que nos orientan al tema de los desafíos de la observabilidad que actualmente tenemos al momento de presentar eso. Como nosotros en esta sesión nos vamos a enfocar en el tema de esas soluciones cloud, ¿sí? Entendemos que al ser una solución cloud no vamos a tener o no vamos a tener esa necesidad de implementar un servidor, instalar ahí localmente mi solución, sino que simplemente al tratarse de una solución SaaS, esta va a estar alojada en la nube, pero necesitamos un componente crítico que nos permita esa comunicación desde la nube de Site 24/7 hacia la infraestructura local del cliente y que nos envíe a través de un protocolo, en este caso HTTPS, y de manera encriptada esa información. Esto que nos va a permitir nosotros tener esa seguridad de que esos datos que yo le estoy compartiendo hacia la nube no vayan a ser, digamos, como capturados por personas, digamos, que en este caso quieren esta información, sino que va a ser de manera segura. Entonces, en este caso nos enfocamos en un componente crítico que en SAI lo conocemos como el on-premise pooler. ¿Listo? Este básicamente cómo funciona. ¿Sí? El on-premise pooler es un software ligero que nosotros instalamos detrás de nuestro firewall local y él nos va a permitir hacer el descubrimiento, ¿sí? De todos esos recursos que nosotros tenemos en la nube. ¿Sí? Acá tengamos en cuenta que este lo que va a hacer es descubrirme tanto servidores como las máquinas virtuales, como las aplicaciones que nosotros tenemos, las métricas de las bases de datos y enfocándonos hacia el tema de los dispositivos de red, nos va a permitir el descubrimiento y la comunicación de todos estos dispositivos que tengan esa comunicación por medio del protocolo SNMP para que les envíe esas métricas y basándonos también en el protocolo ICMP que nos va a permitir identificar si estos dispositivos de red están arriba o están abajo, adicionándole esas métricas que nosotros pues necesitamos, como el uso de la CPU también de nuestros routers. Hoy en día ya tenemos switches que tienen memoria RAM, entonces esto lo vamos a poder identificar por medio del on-premise pooler que a través del puerto 443, ¿sí? Va a hacer el envío de toda esta información, ¿sí? También de los logs de los servidores hacia la nube Site 24/7 y nos va a permitir a nosotros dentro de nuestra consola tener una visual de cómo se está comportando nuestra infraestructura. Entonces ya no tenemos, ya pasamos, digamos, de tener una aplicación de monitoreo para saber si algo está arriba o está abajo, ya pasamos de tener, digamos, como esos silos diferentes y todo va a estar, digamos, como que enfocado en una sola
presentación o en una sola, digamos, como plataforma, que en este caso nos enfocamos en Site 24/7. De esta manera, acá con este gráfico les vamos a, digamos, como a explicar un poco más cómo es el funcionamiento de las mismas, ¿sí? Como pueden ver, tenemos el ejemplo de dos oficinas y tenemos implementado el on-premise Pooler en la oficina 1 y en la oficina 2. Entonces, en la oficina 2 me va a hacer a mí el descubrimiento tanto de mi servidor web como de mi vCenter, como de nuestras aplicaciones web. Y en la oficina 1 ya nos va, digamos, como que hacer el descubrimiento de toda esa infraestructura que tenemos, pues, alojada en esta oficina. Nosotros tenemos acá, ya pasando ya a la operatividad de Site 24/7, tenemos múltiples entornos, ¿sí?, en los cuales se enfoca esta observabilidad. Básicamente, en Site 24/7 como herramienta de Full Stack Observability vamos a tener a nivel de monitoreo de páginas web esas métricas que nos van a permitir identificar cuál es esa disponibilidad que ha tenido mi servicio o mi página web, ¿sí? También vamos a tener un poco más a nivel de granularidad lo que sería el Real User Monitoring, que me va a permitir a mí tener un poco más a detalle, pero de cara al cliente, de cara a la persona que está consumiendo mi servicio web, cómo se está comportando mi página o mi servicio web, ¿sí? De esta manera yo voy a poder identificar por medio del score de Apdex, ¿sí?, cuál es esa satisfacción en cuestión de navegación de esos usuarios que hacen el consumo de la misma. Pasándonos ya al tema de las aplicaciones por medio de APM Insight, yo voy a poder identificar eso que pues ya hemos abordado durante las sesiones anteriores, cómo se está comportando mi aplicación de cara al backend, ¿sí? Dónde están los cuellos de botella a nivel de los métodos, de las trazas, de las llamadas externas que están realizando mis aplicaciones. Y un punto muy importante también es el monitoreo de nuestros servidores. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque aquí es donde yo voy a poder hacer el descubrimiento de esos servicios y procesos que están actualmente consumiéndome los recursos de mi servidor, y de esta manera poder identificar y tomar una acción si de pronto yo veo que no sé, el almacenamiento de mi servidor o la CPU tiene unos picos alertantes, entonces yo voy a poder identificar también eso. Y ya lanzándonos, digamos, como a la parte de virtualización o de nube, vamos a poder tener el monitoreo que sería el cloud, que nos va a permitir eso. No solamente tener esa infraestructura un poco on-premise, sino ya nos vamos a pasar al tema de cloud en una de las soluciones más robustas que nosotros tenemos, que sería AWS, Azure y Google Cloud Platform, ¿vale? Estas son, digamos, como que las que actualmente tenemos de manera nativa, que nos permite monitorear todos esos servicios que nosotros tenemos contratados en estas nubes. Adicional a esto, vamos a hacer también un foco en lo que sería el monitoreo de red, que nos va a permitir eso, mirar de cara hacia nuestra infraestructura, cómo se está comportando esta. Si yo tengo un firewall, cuál es el flujo que está pasando a través de este, cuál es la cantidad de datos que están pasando por un puerto de mi switch. Esto yo lo voy a poder identificar con esta solución de observabilidad. Y no solamente eso, también voy a poder implementar estas nuevas tecnologías, o bueno, pues que realmente no son tan nuevas, que serían los Kubernetes y los Docker. ¿Para qué? Para que yo pueda también tener esa trazabilidad, ¿sí? Enfocándonos un poco hacia el tema de DevOps, donde vamos a decir, oiga, mi área de desarrollo, sí, se basa por medio de Dockers para tener, digamos, como esos testeos de las aplicaciones, porque pues sabemos que, digamos, en este caso, esto nos sirve para nosotros empaquetar esas aplicaciones con esos servicios necesarios para que funcionen. Entonces, aquí es donde también entra el tema de la full stack observabilidad, porque yo puedo llegar a tener ese alcance a nivel de estos contenedores para poder tener esas métricas críticas o importantes que me permitan a mí identificar cómo se están comportando las mismas y tener esa visualización general. Y por último, el tema de las administraciones de los log. Por medio de estas, yo voy a poder identificar, ¿sí?, digamos, como que filtrando estos logs con la herramienta de Site 24/7, cómo es el comportamiento, cuál ha sido cada uno de esos eventos, esos registros con hora y segundos en los cuales me dicen, mira, a esta hora hubo un intento de logueo fallido, pero resulta que esta misma alerta me está generando 100 veces, ¿sí?, dentro de una sola hora. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente sea un ataque o un intento no autorizado hacia mi servidor. Entonces, de esta manera yo voy a poder administrar por medio de
de Site 24/7 estos eventos que están sucediendo dentro de mi infraestructura. Toda esta información nosotros la hemos venido como catalogando por medio de 4 niveles, ¿sí? Que en la anterior sesión nos enfocábamos y lo llamábamos como la pirámide de Dayton, ¿sí? Entonces aquí tenemos una visión integral que empieza desde la capa de red, ¿sí? Que nos va a permitir, como les indicaba, tener esa visual de decir, oiga, mire, esto está fallando, esto no está fallando, la red está saturada, hay equipos que tienen, digamos, como un alto consumo a nivel de descarga o de subida de archivos. Entonces, de esta manera nos vamos a asegurar que a nivel de red, ¿sí? Esté, digamos, como que protegida mi infraestructura. Luego vamos a pasar a lo que sería a nivel de infraestructura, enfocándonos a todo el tema de la cloud, donde vamos a poder identificar a nivel de máquinas virtuales, de Kubernetes, de esas 3 soluciones principales que les mencionaba hace un momento. Y también algo adicional, el tema de los costos que se me están generando por pasar de una infraestructura on-premise hacia una infraestructura cloud. Esto lo vamos a ver enfocado en nuestra herramienta de monitoreo basados en la metodología de FinOps que conocemos como Cloud Spend. Ya en un momento les vamos a explicar un poco más de esto. Luego de eso, vamos a pasar a lo que serían el tema de nuestras aplicaciones. Este fue el foco principal de nuestra sesión anterior, donde vimos, digamos, lo que les indicaba el tema del backend, el comportamiento de mis aplicaciones principales dentro de mi empresa. Y por último, el tema del usuario final, la experiencia de ese cliente que está consumiendo mi servicio por medio de mi página web. Entonces aquí vamos a tener el monitoreo sintético, el Rival User Monitoring, ¿sí? Y pasando a esto, vamos a enfocar ya en lo que sería la primera capa, ¿sí? Básicamente la primera capa es el performance de nuestra red, ¿sí? ¿Qué hace esto? Simplemente supervisa continuamente esos componentes de red y pues de esta manera nos va a permitir a nosotros resolver esos problemas de rendimiento de una manera más eficaz. Aquí yo les voy a compartir un pequeño gráfico que nos arroja la herramienta de Site 24/7 donde podemos identificar esos paquetes, esos buffer perdidos, ¿sí? Por una línea de tiempo y esta es una de las gráficas o de las métricas de la información que podemos tener por medio de estas herramientas. ¿Listo? ¿Qué más podemos tener adicional al tema del performance de nuestra red? Un descubrimiento y mapeo de redes de manera automática, ¿sí? Esto que me va a permitir a mí conectar esos dispositivos e identificar esos dispositivos y poder analizar cómo está distribuida mi infraestructura. ¿Sí? Luego de eso, el procesamiento y las alertas de las trampas o de esas, sí, digamos, esas alertas SNMP que nosotros tenemos por medio de los protocolos de NetFlow, SFlow, GFlow y formatos de flujo pues, que sean acordes o similares a estos protocolos. Además de esto, vamos a tener paneles o visualizaciones personalizadas que nos van a permitir a nosotros por medio de estos dashboards tener una visual, ¿sí? Por medio de estas vistas generales de redes para poder identificar, digamos, el caso. Y adicional a esto, las métricas de rendimiento. Básicamente, ¿qué son? Un seguimiento del ancho de banda, de los patrones de gráfico, los errores de paquetes, ¿sí? Que correlacionando todas estas informaciones van a permitir que nosotros tengamos una infraestructura a nivel de redes sólidas. Ya adicional a esto, vamos a pasar a lo que sería la capa 2, que sería nuestra infraestructura en entornos cloud, que nosotros lo conocemos como el Cloud Monitoring. Básicamente, ¿qué hace esto? Es obtener la visibilidad completa y en tiempo real del rendimiento de nuestros servicios, lo que yo le decía, si yo tengo contratado mis servicios de S2, de IPs elásticas, de S3, esto yo lo voy a poder visualizar o monitorear dentro de alguna de nuestras soluciones que tengamos en AWS, en Azure o en Google Cloud Platform, ¿vale? Aquí, pues ya un poco más al detalle de lo que podríamos tener con AWS, ¿sí? El autoescalamiento, los grupos de autoescalamientos a nivel de mis máquinas virtuales de S2, a nivel de bases de datos, yo voy a poder también identificar, digamos, como esas métricas.
Y en Azure también yo voy a poder identificar en S2, en AWS los conocemos como S2, nuestros servicios de S2 para las máquinas virtuales. En Azure simplemente son las virtual machines. Vamos a poder también tener, si nosotros tenemos desplegada nuestra infraestructura a nivel de bases de datos en Azure, vamos a poder también tener, digamos, esas métricas como tal de las mismas. Y en Google Cloud Platform vamos a tener exactamente, digamos, esa herramienta para poder tener el monitoreo de esta solución cloud que tenemos hoy en día. Enfocándonos un poco más en el tema de AWS, ¿sí? Como les mencionaba, vamos a poder tener la profundidad de cada transacción, ¿sí? Y pues obtener esa información crítica a nivel de código para depurar, digamos, como que esos problemas que nosotros tenemos dentro de nuestra infraestructura distribuida en AWS. Al tema de, ya enfocándonos en nuestra solución de Azure, ¿sí? Obtener el tema de las métricas de nuestras máquinas virtuales va a ser un componente súper importante. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener como tal esos servicios monitoreados de esta solución en cuestión. Y por último, el tema de Google Cloud Platform, vamos a poder tener el recurso, bueno, el análisis de los recursos de esta solución y velar por esa disponibilidad que nosotros tenemos. Si digamos hay empresas que tienen a nivel de Kubernetes alojados en Google Cloud Platform, vamos a poder identificar, digamos, esos errores que están pasando dentro de esta nube para pues poder mitigarlos y solucionarlos. Ya pasándonos a unos entornos un poco más elásticos, lo que les mencionaba hace un momento, en los entornos de Kubernetes y contenedores, vamos a tener unas métricas importantes que nos van a poder tener o generar un mayor desafío. ¿Sí? En este caso vemos en esta gráfica a nivel de los clústeres de Kubernetes, cómo se está comportando la CPU en el nodo 1, en el nodo 2 y en el nodo 3, donde yo voy a poder identificar exactamente eso hasta ese nivel de granularidad que monitorea básicamente Site 24/7 a nivel de Kubernetes. Clústeres, nodos, pods, deployments, namespace y servicios como los cron jobs o los jobs o los ingress, que son básicamente esos recursos importantes, ¿sí? Al momento de implementar lo que sería pues estos entornos elásticos de Kubernetes. Y ya pasándonos a la capa 3 a nivel de pues aplicaciones o de APM Insight, vamos a poder tener como esa trazabilidad distribuida y poder identificar esos cuellos de botella que nosotros tenemos. Esto es básicamente un resumen de lo que nosotros abordamos dentro de la sesión anterior, que pues este era el foco principal en cuestión de seguimiento de aplicaciones. Entonces aquí vamos a hacer como un pequeño recorderis de la misma, donde vamos a poder tener, digamos, estas métricas importantes y recordarles cuáles son esos lenguajes soportados que nosotros tenemos tanto en nuestra solución Cloud Site 24/7 como en nuestra solución On-Premise o Manager. Tenemos nosotros lenguajes, o bueno, tenemos de manera nativa para poder administrar lo que serían aplicaciones Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby. Sí, estas son de las, pues, digamos, como que los lenguajes que nosotros tenemos para poder desplegar nuestro agente de APM Insight y que nos muestre, digamos, esas métricas que nosotros tenemos. Algo muy importante es el tema de las Key Transaction, que básicamente lo que hace es definir esos flujos críticos de negocios. Aquí vemos, digamos, en este mapa, un mapa de dependencias de nuestra aplicación que nos va a poder permitir identificar exactamente, ¿sí?, cómo se está comportando mi aplicación por medio de este mapa que lo realiza de manera automática sin necesidad de yo hacer una intervención adicional. Esto pues nos va a generar o nos va a blindar un poco más a nivel de seguridad, cómo está haciéndose el comportamiento de nuestros servicios o de nuestros procesos dentro de nuestra aplicación. Y pues el tema también a nivel de base de datos que no se puede quedar atrás porque vamos a poder obtener las métricas de las bases de datos que son importantes y críticas para nuestros negocios, donde vamos a identificar las consultas o las ejecuciones más lentas y de esta manera identificar la causa raíz de esos problemas que están pasando acá y tener un análisis de tendencias como un pequeño forecasting que nosotros realizamos por medio de la impulsación de inteligencia artificial dentro de estas soluciones. Estos son unos de los ejemplos de bases de datos que nosotros tenemos de manera nativa para poder administrar.
¿Listo? Como nosotros ya hemos identificado, podemos analizar que tenemos un modelo operativo proactivo, ¿sí? ¿Qué pasa o cómo funciona esto? Básicamente pasamos del incidente a la prevención. ¿Qué pasaba antes con un modelo reactivo? ¿Sí? El usuario básicamente reporta un problema o se revisan los logs de manera manual. Esto tomaba un poco de tiempo, esto era una tarea dispendiosa, mirar, digamos, línea por línea para poder identificar dónde estaba ese problema. El equipo de TI o el equipo de soporte no sabía, digamos, en qué capa falló, ¿sí? Sabe que la aplicación está funcionando, pero pues está lenta. Ahí no podíamos identificar nosotros realmente dónde estaba el cuello de botella y estos son los puntos ciegos que queremos nosotros apuntar con estas herramientas de observabilidad que van a integrar o van a correlacionar estos tres pilares que les mencionaba hace un momento para identificar eso. Nos tardamos bastante tiempo en las reuniones de sin contexto, donde hablábamos y hablábamos de temas, pero no llegamos como a una solución. Y ya esto lo vamos a ver con un tema más proactivo, con Site 24/7, que ya son alertas automáticas antes de que pues, el usuario pueda notar estas novedades que me van a permitir estar a mí como un paso adelante de estos incidentes, dashboard unificados que me van a permitir a mí tener, digamos, esa visual, ¿sí? Inteligencia artificial que me va a poder a mí identificar y correlacionar los mismos. Y si nosotros tenemos integrado una solución de ITSM, como en el caso de Service Desk Plus, nosotros vamos a poder generar un ticket automáticamente para que cuando un servicio me presente una novedad, automáticamente vaya, se me genere esa alerta y se me cree como un ticket y el área de soporte especializada sea quien revise a fondo, digamos, este tema. Pasamos de una resolución promedio de 47 minutos con modelos reactivos a aproximadamente 9 minutos con este modelo ya un poco más proactivo. Esto es algo muy importante porque los tiempos de respuesta de nosotros como áreas de TI va a disminuir y esto va a presentar un poco más de eficiencia y de satisfacción de cara hacia nuestros clientes. Y por último, el tema de nuestra capa 4 o de nuestro nivel 4 que sería a nivel de monitoreo sintético, basándonos en la perspectiva de nuestro usuario. Básicamente, ¿qué es el monitoreo sintético? El monitoreo sintético es esa emulación de una acción que yo voy a hacer dentro de mi página web o mi servicio web y yo voy a poder identificar cómo se está comportando esa transacción, ya sea un login, ya sea una consulta, ya sea una compra, un carrito de compras, cómo se está comportando esta, ¿sí? Desde diferentes puntos, ubicaciones geográficas y esto me va a permitir a mí identificar esos incidentes de manera rápida y eficaz, ¿sí? Acá hay un ejemplo práctico que es un e-commerce detecta que su proceso de checkout falla desde la región de Sao Paulo, pero funciona bien desde Bogotá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos identificar? Que puede ser nuestro proveedor de servicios de Internet de esa región el que me esté generando a mí esa alerta. Entonces, muy probablemente con esto yo ya voy a deducir que en esta región el nivel de satisfacción al estar utilizando mi servicio, pues va a disminuir. Aquí vemos unos ejemplos a nivel de las referencias de los SLAs, cómo se ha venido comportando, si se ha alcanzado esos niveles de acuerdos de servicio y los tiempos de la detección de la misma. A nivel de perspectiva del usuario, pues también en el monitoreo estético vamos a poder identificar lo que serían cargas de elementos más grandes, respuestas del primer clic. ¿Qué significa esto? Básicamente, cuando yo le doy clic, cuando un usuario le da clic sobre un botón, esto me lleva a una acción que el usuario no ve, pero por debajo se está ejecutando alguna consulta, me está cargando algo. Cuando yo abro una ventana nueva, todas estas imágenes, todos estos campos de texto son elementos que hacen parte de mi aplicación, de mi página web, y aquí es donde yo voy a poder identificar ese largest contentful paint, que es básicamente la carga del elemento más grande. ¿Qué pasa? Cuando le da clic, pero se demora en cargar esa página, es porque muy seguramente la resolución de una imagen que se presenta dentro de mi página web, pues no es la más eficiente y está, digamos, como que generándome
en este caso 2.4 segundos de carga, que esto para, digamos, a nivel de usuario va a empezar a disminuir lo que sería la satisfacción del cliente. También la respuesta al primer clic o toque. Si cuando yo ingreso a la página y le doy clic en el primer botón, ¿cuál es ese tiempo de respuesta en milisegundos? En un caso más adelantado, milisegundos o segundos para poder identificar esos tiempos de respuesta. La estabilidad visual del layout también es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta hacia el tema de la perspectiva del usuario, haciendo este enfoque básicamente, y la respuesta a todas las interacciones, que es como un promedio general de cuál ha sido a nivel básicamente general, haciendo un promedio de estas respuestas de todas estas interacciones que está realizando. Si hace un scroll, si se demora, si se me carga la página, si me avanzo a otra subpágina, si le doy en el botón enviar, si, cuál es esa respuesta a nivel general. Y pues esto basado en unas segmentaciones que nosotros tenemos. Podemos identificar qué tipo de navegador o desde qué navegador nosotros estamos haciendo el consumo para poder identificar, oiga, mire, me dice que en Site 24/7 la navegación ha sido tanto por Firefox como Chrome, y de cada una de ellas me va a mostrar esos tiempos de respuesta a nivel general. Entonces, si yo identifico que de pronto en el navegador Chrome es el tiempo de respuesta es menor, quiere decir que la compatibilidad con este navegador es más eficiente. Cosa que básicamente yo voy a enviar un correo como administrador de TI diciendo que para usar mi aplicativo web o mi sistema web se recomienda que se haga en Chrome. ¿Para qué? Para optimizar esos tiempos de respuesta. Los dispositivos, ¿qué tipo de dispositivo están utilizando para consumir mi recurso? Si es un dispositivo, un computador, si es un celular, ¿sí? Aquí yo voy a poder identificar eso, y también los tiempos de respuesta de cada uno de estos tipos, desde qué país o región se está realizando el consumo y nuestros proveedores de servicios de Internet. Todo esto nosotros lo vamos a poder visualizar dentro de Site 7. Cuando nosotros nos vamos para acá, para nuestros clientes que ya tienen esta solución, vamos al apartado web y a transacciones web. Aquí vamos a poder ver el listado de cada una de estas transacciones que nosotros ya tenemos establecidas, el estado de las mismas, si hay alguna de ellas que tenga un problema, si está simplemente abajo, hay algo crítico que necesita intervención de manera inmediata. Y cuando nosotros ingresamos, aquí es donde yo voy a poder identificar exactamente eso que les mencionaba. Estos son los pasos que realiza mi usuario, ¿sí? O que yo emulé, ¿sí? Y de cada uno de ellos yo voy a poder ver esos recursos necesarios para que la página se presente tal cual dentro de mi aplicativo, dentro de mi servicio publicado. Entonces acá nos va a arrojar unos tiempos de respuesta, unos tiempos de carga y el tiempo de paso por las ubicaciones, que era lo que yo les mencionaba. Cuando yo implemento esta transacción, yo escojo cuáles son esas ubicaciones necesarias o que yo creo pertinentes, y aquí me va a mostrar desde esas ubicaciones cuál es ese tiempo de paso promedio de cada uno de los pasos. En este caso, la transacción hace 6 pasos, y de cada uno de estos me muestra por estas ubicaciones básicamente cuál ha sido esas. Volviendo a la presentación, básicamente, pues con el tema del monitoreo sintético nos va a permitir correlacionar de manera automática y haciendo, digamos, como una integración con APM. ¿Para qué? Para que nos permita conectar la experiencia del usuario con el comportamiento del servidor. Entonces acá ya no solamente estamos enfocándonos en nuestra infraestructura de red, de nuestros dispositivos, sino que ya vamos un poco más, digamos, en cuestión de infraestructura o de observabilidad. Aquí tenemos pues un gráfico pequeño de esa línea de tiempo donde nos va a indicar acá, digamos, el tiempo de respuesta promedio, el tiempo de respuesta mínimo, el tiempo de respuesta máximo, ¿sí? De cada uno de estos pasos que nosotros tenemos acá. Y ya haciendo un pequeño resumen de la observabilidad como tal, con Site 24/7 vamos a permitir, o nos va a permitir, complementar estas estrategias que nosotros tenemos de observabilidad por medio de dashboards unificados, de correlación automática de eventos, de alertas inteligentes que nos van a permitir a nosotros por medio de mensajes de texto, de llamadas o de un correo electrónico, alertarme. ¿Para qué? Para que yo pueda entrar en acción de manera
eficaz y rápida y no prolongar esos periodos de estrés que le están generando hacia mis usuarios. También vamos a poder tener los reportes de los SLAs, donde vamos a poder identificar de cada uno de esos monitores que nosotros tenemos, cuáles han sido esos niveles de servicio, esos acuerdos de niveles de servicio alcanzados o no. Y pues el tema de la gestión de clouds, que ya vamos a llegar para allá, para que pues mostrarles, digamos, cómo nuestra solución basada en la metodología FinOps nos va a permitir a nosotros identificar eso, la gestión de costos. ¿Cuál es ese costo que me está generando a mí pasar de una infraestructura on-premise hacia una infraestructura cloud? O simplemente con base a esa información decidir si voy a tener mi infraestructura de manera híbrida. Y digamos, para cerrar ese ciclo de observabilidad, nosotros podemos hacer integraciones de manera nativa con alguno de estos servicios como Freshservice, como Jira, ServiceNow, ServiceDesk Plus, para el tema de complementar, ¿sí?, esta observabilidad hacia equipos de trabajo, hacia herramientas de ITSM. ¿Listo? Entonces, acá ya vamos a abordar, ya por último, vamos a abordar el tema de la gestión de costos de la nube con nuestra solución de Cloud Spend. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a tener, como les mencionaba, las integraciones nativas con nuestras tres nubes principales que son Amazon Web Service, Microsoft Azure y la plataforma de Google Cloud. ¿Listo? De esta manera vamos a poder tener un ahorro, ¿sí?, a nivel de facturación en la nube. ¿Qué me va a permitir esto? Identificar cuáles son esos servicios o procesos que me están generando ese consumo para yo poder desglosar. Bueno, a nivel general me llegó una factura de $3,000, pero esta en qué se compone, qué comprende esos $3,000. Entonces aquí vamos a poder tener ese detalle de cada dólar a través de las nubes, de cada servicio, de cada componente que nosotros tenemos contratados en las mismas y pues convertir ese gasto básicamente en decisiones inteligentes. Oiga, para mí sí es importante tener esta cantidad de servidores en la nube que básicamente de esos 10 tengo simplemente activos 5 o simplemente apagándolos me va a generar a mí una decisión inteligente en nivel de gastos de mi nube y adicional a esto, pues identificar o segmentar esto tanto por centros de costos, por los informes de costos que voy a poder generar dentro de esta solución, unas recomendaciones a nivel de disponibilidad, de seguridad o de costos que me van a permitir a mí identificar eso que les menciono. Oiga, si usted apaga o si usted cambia este tipo de disco de esta máquina virtual que no es necesario tenerlo, un tipo MM2, un ejemplo, se va a consumir o va a generar un ahorro importante en cuestión de facturación. Voy a poder también tener una administración de mi presupuesto donde yo voy a poder básicamente establecer un presupuesto y mirar, digamos, cuál es ese comportamiento. Si superó ese presupuesto, ese tope que yo tenía, adicional a esto, como lo conocemos ya en Site 24/7, la detección de anomalías de manera automática que me va a permitir a mí hacer un pronóstico de ese comportamiento enfocado en gastos en la nube. Pero no solamente nosotros vamos a poder tener eso, también vamos a poder identificar, ¿sí? Permítanme, les muestro acá en nuestra solución directamente esos grupos o esas unidades de negocio que yo voy a permitir crear dentro de Cloud Spend. ¿Para qué? Para yo poder mirar el costo de cada una de ellas. Me explico un poco más. Si yo ingreso a la consola de AWS, yo voy a poder visualizar lo que serían los costos a nivel de meses, ¿sí?, por cada uno de los servicios. Si yo voy a Azure, también voy a poder tener esa herramienta que me va a permitir identificar eso y de la misma manera con Google Cloud Platform. Pero ¿qué pasa si mi infraestructura o mi empresa tiene implementado varios servicios en diferentes nubes por temas de RDP? Simplemente yo qué hago dentro de Cloud Spend voy a coger unos servicios de Google Cloud Platform, unos servicios de Azure y unos servicios de AWS y voy a crear una unidad de negocio para poder también tener el control o esa visualización de cuál es ese costo de esa unidad de negocio de diferentes servicios de nubes. De esta manera, yo voy a poder también correlacionar y granular esa facturación. Oiga, este centro de costo, esa unidad de negocio que se llama testeo, tiene servicios en Azure, en AWS y en Google Cloud Platform. Y el costo total de haber reunido estos servicios
es, digamos, en este caso de $33,000, pero si yo ya lo quiero mirar a nivel de componente, él me va a desglosar exactamente eso acá por medio de estas gráficas. ¿Cuál ha sido ese comportamiento a nivel mensual de esa unidad de negocio que yo estoy presentando acá? Y pues todo esto básicamente me va a poder a mí permitir, ya para ir finalizando, tener el impacto de esa observabilidad. Voy a tener una reducción del 80%, ¿sí? En ese tiempo de resolución. La detección de incidentes va a ser menor a 1 minuto porque básicamente que va a ser de manera automática, ¿sí? Voy a poder tener esa observabilidad desde más de 110 ubicaciones, ¿sí? A nivel global, y esto me va a permitir a mí tener, digamos, como esa visualización cuando yo implemento estas soluciones de observabilidad. ¿Y cuáles son estos beneficios también? El tema de la reducción de los tiempos de respuesta, que ya va a ser de los incidentes, que va a ser de aproximadamente un 50%, una eliminación del 80% de inversión de tiempo en remediar, digamos, esos falsos positivos, esos picos momentáneos que yo tengo, pero que pues no me presentaron a mí una falla principal, sino que simplemente fue un falso positivo, pero pues digamos, esto lo vamos a poder mitigar hasta un 80% y el tiempo total de arreglo va a reducirse hasta un 75% implementando esto. Nosotros en nuestro catálogo de Manage Engine tenemos principalmente tres soluciones que nos van a permitir a nosotros tener esa observabilidad y ese análisis, ¿sí? Basados o impulsados en inteligencia artificial. Estas plataformas, básicamente, ¿cuáles son? Son 24/7, Op Manager Plus y Analytics Plus, que si digamos integramos Analytics con Op Manager nos va a poder permitir, digamos, tener un informe. Esta es básicamente una herramienta similar a una herramienta Power BI que me va a permitir tener esa analítica un poco más general, teniendo en cuenta que Site y Op Manager son herramientas de observabilidad, pero de la mano con Analytics Plus yo voy a poder tener esa como ese valor agregado en cuestión de analítica de cómo se está comportando mi infraestructura. Nosotros tenemos un informe que es el estado de la observabilidad del año 2025, donde se tiene básicamente eso, los retos y esas adopciones que debemos tener al momento de la observabilidad. Acá les comparto el QR para que los asistentes que están acá puedan escanearlo y poder descargar ese informe que tenemos para que puedan conocer un poco más a fondo cuáles son esos enfoques que nosotros tenemos de cara hacia la observabilidad. Y ya para finalizar, el tema de la observabilidad, pues vamos a deducir que no es solamente un componente aislado por allá de la tecnología, sino que básicamente es una extensión natural de la estrategia de Full Stack Observability, que va a comprender eso, desde mi primer capa, que es el componente de red, hacia la capa de la experiencia del usuario. Esto nos va a permitir a nosotros tener un modelo operativo que va a anticiparme, ya no va a ser correctivo, sino preventivo de nuestras situaciones que tengamos de nuestra infraestructura, una correlación automática de los eventos que hemos tenido para poder generar esas soluciones o esos tiempos de respuesta mínimos y la detección proactiva, ¿sí? De estos eventos que se nos presentan dentro de nuestra infraestructura y la visibilidad continua desde el usuario hasta la infraestructura cloud que nosotros tenemos. Todo esto para las personas que están en este webinar en este momento, quieren tener una prueba, no habían conocido, digamos, de Site 24/7, los invitamos a que puedan solicitar una demo donde les vamos a mostrar un poco más al detalle, ¿sí? Todo esto que nos ofrece o estas bondades que tenemos de cara hacia esta solución de observabilidad cloud. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Digamos, aquí como ya vimos en esta serie de tres videos, estos tres webinars, vimos cómo On Manager Plus y Site 24/7 pues cubren todo el apartado de los diferentes entornos de TI.
tanto como empresas que tienen filosofías First Cloud, que se enfocan primeramente en tener servicios cloud, digamos con Site 24/7 podemos tener esta cobertura, mientras tanto que con empresas que prefieren temas on-premise por temas de políticas o directivas de su empresa, temas on-premise, con On Manager Plus podemos tener toda esta capa de observabilidad. ¿Listo? Entonces, damos paso a las preguntas que nos generan acá en el chat. Aquí Adrián nos dejó una pregunta que dice, tengo un entorno híbrido de servicios con on-premise y algunos servicios cloud. Para tener un control total, observabilidad, ¿debo que implementar un Manager Plus y Site 24/7? ¿O no le queda claro si un manager cumple esta funcionalidad? Digamos, un Manager Plus te cubre todo el tema de observabilidad. Digamos, tú mencionas que tienes unos servicios on-premise y algunos servicios cloud. Con un Manager Plus cubrimos los servicios cloud. Digamos, si tu principal foco son los dispositivos on-premise, si tienes routers, switches, firewalls, con un Manager Plus podemos cubrir estos dispositivos y nubes como Azure, AWS y también la G Suite. También podemos cubrir estos servicios. Entonces, digamos, con On Manager Plus y Site 24/7 tenemos estos dos entornos para cubrir la observabilidad. ¿Listo? Entonces, tenemos otra pregunta. Por acá tenemos, tú tienes otra pregunta. Mira, sería, somos una pequeña empresa y con Site 24/7 me permite monitorear 10 dispositivos que tengo. Diego, ¿tú me puedes ayudar con esa pregunta, por favor? Claro que sí. Oye, es muy importante esa pregunta, ¿sabes? Porque, digamos, nuestros clientes al momento de presentarles esta herramienta dicen, oye, me gusta, ¿sabes? Pero no sé de qué manera voy a poder licenciarlo o cómo se va a manejar el tema del licenciamiento dependiendo de las cantidades de recursos que yo tenga en mi infraestructura, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros tenemos unas categorías de licenciamiento que son las categorías de a nivel de web, ¿sí? Que sería ese monitoreo solamente o enfocado en temas de web a nivel de infraestructura y tenemos otra que sería la unificación de estas dos que va a ser el todo en uno o vamos a tener digamos también ese modelo de licenciamiento de MSP el cual pues nos permite a nosotros tener esa gestión de servicios sí, esa gestión de servicios que nosotros le vamos a permitir ofrecer hacia un cliente. Y bueno, ¿cómo funcionaría, digamos, en este caso, el ejemplo que nos acaban de preguntar? Eh, Adicional a estas categorías tenemos unos planes que son los Light, los Professional y los Enterprise, que cada uno de ellos pues vamos a tener una cantidad menor o mayor a nivel de recursos de monitoreo. En este caso, para ese ejemplo, podemos identificar que por la cantidad de recursos, ya sean empresas pequeñas o empresas grandes, en este caso, para este ejemplo, podría funcionar el tema de una licencia Light que esta incluye 2 servidores, 5 sitios web y para no irnos a una licencia profesional, lo que podemos hacer es la adquisición de esos add-ons que me van a permitir a mí hacer una extensión. En este caso, podemos adquirir el add-on de 10 monitores de host, ¿sí? O de 10 monitores de red, de componentes de red, para que ya me pueda abarcar eso sin necesidad de yo irme hacia un modelo de licenciamiento en el cual voy a simplemente utilizar el 5, el 10, el 20% del mismo, sino que voy a enfocarme en un modelo de licenciamiento que me permita tener a mí abarcado el 100% de este dentro de mi infraestructura de red. Entonces, de esta manera, digamos como que este sería el plan adecuado para esas empresas pequeñas. Ya para las empresas grandes donde tienen ya más recursos a monitorear, pues ya tenemos el professional, el enterprise que tiene pues una gran cantidad de recursos para poder monitorear y pues va a incluir el tema de la detección de anomalías, la correlación de eventos, los eventos de infraestructura, pero pues digamos para el ejemplo, sí es pertinente, digamos, este tipo de licenciamiento, Jair. Ah, perfecto, sí. Nosotros cubrimos tanto pequeñas empresas, medianas, grandes empresas, con todas las soluciones. Entonces, aquí Adrián nos hace una pregunta que tiene servicios de nube como un CRM. En este espacio, digamos, ¿con qué herramienta valido su funcionamiento? Digamos, aquí tenemos que entrar a detalle, a conocer cómo,
cuál es el proveedor de CRM, qué servicios tienen. Entonces, te invito a agendar una demo con nosotros, en el cual en estas demos también hacemos una consultoría técnica, que es saber qué ustedes necesitan, que nos expliquen un poco más de su infraestructura y así nosotros poder decirles qué herramienta es la más adecuada eh, ¿para qué? Para cubrir sus necesidades. Entonces, digamos, con Application Manager y Site 24/7 también cubrimos CRM, CRPs, entonces debemos que llegar al caso específico para poder guiarte mucho mejor. Entonces, si quieres, por acá vamos a dejar los correos también para que puedan contactarnos y así generar las demos POC que consideren necesarias. Listo. Gracias, Yadir. Sí, básicamente la idea cuál es. Sí, nosotros por medio de estos 3 webinars les mostramos cuáles son esas bondades de poder implementar estas soluciones de observabilidad. Sin embargo, si las personas quieren, digamos eso, una demostración un poco más personalizada y enfocada en el entorno que tienen, digamos, de cada una de estas empresas, una sesión de demostración nos va a permitir eso. Entonces, básicamente de esta manera yo voy a poder generar, como mencionaba Jair, esa consultoría para poder identificar, digamos, esas oportunidades de mejora por las cuales yo voy a solucionar o implementando Op Manager o Site 24/7. Igual, ambas tienen sus bondades enfocadas tanto en la parte on-premise como en la parte cloud, pero pues con estas dos voy a tener una observabilidad full stack de mi infraestructura. Entonces la invitación es a esa, a que por medio de estos canales de comunicación pues podamos agendar unas sesiones de demostración y de esta manera pues ya ser un poco más enfáticos en lo que sería pues la infraestructura de cada uno de nuestros clientes. Dale, perfecto, Diego. Continúa, Entonces, Mateo. con esto culminamos nuestra serie de 3 videos. Le damos paso a Mateo para finalizar. Muchas gracias, Jair. Bueno, nuevamente ahí les damos muchas gracias por habernos acompañado, pero no olviden que tenemos más eventos en las próximas semanas. El 22 de abril, después de nuestro Partner Training, vamos a estrenar un nuevo webinar de la nueva era de TI, orquestando la gestión de TI en una sola plataforma. Se celebrará en el mismo horario. Para registrarse, si todavía no lo han hecho, simplemente tienen que escanear este código QR. Y en la primera semana de mayo vamos a tener otro webinar llamado Operación Green WEMS, la misión por una TI sostenible. Nuevamente, mismo horario, 9 de la mañana México, 10 de la mañana Colombia y 11 de la mañana Chile, 12 de la mañana Argentina. Al igual que el anterior, simplemente escaneen el código QR para registrarse en el webinar. Y como hemos señalado en las anteriores ediciones de este webinar, estaremos celebrando las diferentes versiones de nuestra ITCon en Medellín. Bueno, Medellín ya se celebró, ya es la de Barranquilla, que creo que se está celebrando el día de hoy, mañana, perdón. Cali el 21 de abril y Bogotá el 29 de abril. Les recordamos que estos eventos son gratuitos, simplemente tienen que registrarse escaneando este código que los llevará a la página de registro. Pero Colombia no es el único país que tiene sus versiones del ITCon. También se celebrará una en Quito y en Guayaquil el 23 y el 28 de abril respectivamente. Nuevamente, son eventos gratuitos, simplemente tienen que registrarse escaneando este código y haciendo el debido proceso. No menos importante, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales: Instagram, LinkedIn, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook y X. Y también, en el caso de que quieran obtener más información sobre nuestras herramientas, que visiten nuestra página web www.managengine.com/latam. Ahí podrán encontrar, como les dije, más información sobre las herramientas e incluso demos para que las vayan probando por su cuenta.
Sin más que agregar, les agradecemos un montón que nos hayan acompañado en estos webinars y los vemos en un próximo webinar. Hasta la próxima.